No hay otra biblioteca en el país, ni universitaria, ni la nacional, que tenga la cantidad de volúmenes en el tema de antropología, historia, arqueología e historia natural que pueda tener la riqueza documental de esta biblioteca. Es una biblioteca a la cual acuden especialistas, en la cual se mantiene también una memoria de investigación o de publicación en estos grandes campos que no la tiene otro país. Le damos la más cordial bienvenida a esta tercera temporada de Museo con Voz, el podcast oficial del Museo Nacional de Costa Rica. En esta temporada haremos un viaje más allá de las exhibiciones. Nos adentraremos en los secretos de la museología, del diseño museográfico y la gestión cultural. Abriremos las puertas de nuestra invaluable biblioteca. Conoceremos las inspiradoras historias de nuestro programa de voluntariado y exploraremos a fondo las iniciativas educativas que conectan el patrimonio con las nuevas generaciones. Las garzas, como personas, a la manera de las personas. Como personas, bailaban y bailaban ellas, en la casa de Chicha. Sobre el agua que se arremolina, las garzas, a la manera de las personas, como personas bailaban y bailaban, ay Chicha. Y, en el agua oscura, como personas, nadaban los moluscos. Tomado de poesía tradicional indígena costarricense, Adolfo Constenla. Bienvenidos a Museo con Voz, el podcast del Museo Nacional de Costa Rica. En el episodio de hoy abrimos las puertas a un pilar fundamental de nuestra labor académica y educativa, la Biblioteca Héctor Gamboa Paniagua. Más que un depósito de publicaciones, nuestra biblioteca es el corazón documental que impulsa cada investigación, exposición y proyecto de difusión de nuestra institución. En este episodio compartiremos con ustedes la situación actual de este centro de información y además haremos un recorrido por su notable trayectoria, destacando los logros que ha cosechado a lo largo de los años, consolidándose como un servicio de referencia especializado en historia, antropología, historia natural y museología. Buscaremos descubrir la importancia vital de la biblioteca para la labor diaria del museo y la población usuaria, tanto nacional como internacional, entendiendo cómo su acervo facilita el rigor y la precisión en la custodia e interpretación de nuestro patrimonio. Y por supuesto, dedicaremos un momento especial para recordar y destacar algunos documentos únicos o relevantes que atesora. Les invitamos a sumergirse con nosotros en el invaluable patrimonio documental de la Biblioteca del Museo Nacional de Costa Rica. Comencemos. Margot Campos y Adelina Jara dedicaron muchos años, incluso más de 30 años de su vida, a trabajar en la Biblioteca del Museo Nacional. Durante todo este tiempo tuvieron el privilegio de conocer a gran cantidad de personas que utilizaron los servicios y navegaron entre estos valiosos documentos. Quiero en este momento darle la bienvenida a Margot y a doña Adelina. Doña Margot nos acompaña a la distancia, doña Adelina está aquí en el estudio donde estamos grabando. Doña Adelina, preséntese y cuéntenos cuál era su labor en la Biblioteca del Museo Nacional. Yo trabajé por 39 años en la Biblioteca del Museo Nacional, muy orgullosa, siempre lo digo, porque me sentí realizada profesional y personalmente en estas valiosas colecciones. Tuve la oportunidad de conocer tantos investigadores, eso es valioso, y ver cómo hacían uso de estas colecciones. Entonces, realmente es muy satisfactorio poder decir que tuve la experiencia y conocer estas colecciones y sé lo valiosa que son desde el punto de vista histórico, científico. Doña Margot, muchas gracias también por acompañarnos. Cuéntenos, ¿cuál era su trabajo principal en la biblioteca? Sí, bueno, mi trabajo principal en la biblioteca era todo el procesamiento de la documentación bibliográfica, ¿verdad? Libros y publicaciones periódicas, además del control de todas las suscripciones y canjes que la biblioteca
del museo mantenía con todas las otras instituciones, tanto nacionales como extranjeras, además de la atención de las necesidades de información de los diferentes usuarios de la colección. Sumamente también complacida de haber trabajado por más de 30 años con una biblioteca especializada y más con características tan particulares y definidas dentro de una biblioteca en un museo, ¿verdad? Entonces también me siento sumamente orgullosa de haber aportado un granito de arena a este cúmulo de conocimientos que alberga tanto el museo como la biblioteca. Doña Adelina, ¿por qué es tan importante la Biblioteca Héctor Gamboa para el Museo Nacional y para el país en general? Bueno, podemos empezar desde que lo más importante para mí es que estas colecciones crecieron con el Museo Nacional, porque tenemos antecedentes que los primeros investigadores y directores del Museo Nacional iban creando estas bibliotecas a través de los intercambios de los informes que el Museo Nacional tenía y los enviaban al extranjero. Entonces ellos hacían una especie de intercambio y fue así como se fueron creando estas colecciones especializadas a través de estos intercambios. Entonces estas colecciones crecieron unidas al Museo Nacional, por lo tanto son valiosas porque albergan tanta información de investigaciones de aquellos tiempos, tanto nacionales como extranjeras. Por lo tanto, es una colección que se fue especializando cada vez más y sabemos que hoy son colecciones grandes de todas las publicaciones que se tienen en el campo de la antropología, la historia y la botánica. Doña Margot, durante el tiempo que esto estuvo laborando, ¿cuáles podría mencionar como algunos de los principales logros que se alcanzaron en la Biblioteca del Museo Nacional? Sí, bueno, hubo muchos logros que se alcanzaron en la biblioteca del museo, pero me permito mencionar el diseño y la accesibilidad del sitio web de la biblioteca, donde se unificaban las diferentes bases de datos que daban a conocer y a divulgar las colecciones especializadas con las que la biblioteca contaba. Además de que este sitio web permitió mayor interacción con el usuario. Y otro logro importante a considerar es la iniciación de la colección histórica de la biblioteca. Se seleccionaron obras que se identificaron como valiosas históricos científicos, donde se fueron ubicando, se sacaron de las colecciones de la biblioteca y se ubicaron en un lugar aparte para poder tener mayor accesibilidad a esas obras. Ese trabajo hay que continuarlo porque son documentos muy valiosos de gran importancia histórico y científico, únicos quizás en la biblioteca y en el país, y representan el fruto de muchas investigaciones, ¿verdad? Entonces es importante que en algún momento se cuente con una infraestructura adecuada para estas colecciones histórico-científicas. Muchas gracias. Quisiera preguntarles también a las dos, ¿cómo era su día a día en la Biblioteca del Museo Nacional? A ver si doña Adelina nos comenta. El día a día, desde que llegamos, teníamos consultas pendientes, usuarios, investigadores que nos visitaban antes que se abriera la biblioteca. Cuando no eran la atención, ahora era atender los correos que estaban pendientes, seguir el trabajo diario de no terminar. Nosotros dijimos, se nos acaba la vida y el trabajo sigue, porque siempre habían publicaciones para procesar, con los nuevos servicios, digitalizar, actualizar la base de datos, escaneo de documentos. Ese era nuestro diario trabajo, pero realmente yo creo que cuando uno lo hace por vocación, se hace con amor y se hizo, creo que bien. Maravilloso, doña Margot. ¿Qué recuerda usted también de su cotidianidad? Sí, bueno, es importante, ¿verdad?, atender las necesidades de los diferentes usuarios, ya sea por una llamada telefónica, por un correo, o el usuario que llegaba desde tempranito, antes de abrir la biblioteca, ya nos estaba consultando que necesitaba un documento, que necesitaba una revista. Entonces yo creo que lo más importante es esa atención al usuario que nosotros lográbamos dar, ¿verdad? Y recuerdo con gran cariño que cuando uno
le pedirían un documento o un libro y se lo daba al usuario y le decía, precisamente ese documento lo he buscado en muchas bibliotecas y no lo he encontrado. Y yo sabía que aquí estaba. Eso le llena a uno de gran orgullo, de gran satisfacción, y yo creo que todo el trabajo que siempre hay en una biblioteca, uno se logra dar cuenta que esa es la mayor realización. Cuando ya el usuario le dice precisamente eso es lo que buscaba y uno logra satisfacer esa necesidad de información del usuario. Nuestra biblioteca tiene ya una trayectoria destacada de prácticamente 138 años de existencia. ¿Cómo ven ustedes el futuro de la biblioteca de nuestra institución, doña Elin? Espero que siempre se mantenga con apertura de nuevos servicios, dando mayor divulgación de lo que son estas colecciones, invitando también a la gente a que visite estas colecciones, porque siempre insisto en que la colección de la biblioteca para mí es una exhibición viva en donde se puede venir a disfrutar de estas obras, principalmente las históricas, en donde podemos ver formatos diferentes de libros, ilustraciones maravillosas del siglo XIX y la información en sí, contenida información científica de todas estas colecciones especializadas. Por lo tanto, siempre el museo debe tener esa apertura al usuario y dar a conocer lo que son estas colecciones, apoyar en infraestructura, en recursos, en personal, para que estas colecciones se puedan preservar, conservar y divulgar. Doña Margot, ¿qué significó para usted trabajar en la biblioteca? También, ¿cómo ve ese futuro? Sí, bueno, para mí haber trabajado en la biblioteca me llena sumamente de orgullo. Creo que es un tesoro que guardaré siempre en mi corazón. Son colecciones muy valiosas, son colecciones que amerita que las demás personas las conozcan. Creo que es importante que la biblioteca continúe con los servicios, con nuevos servicios también digitales para que continúen llegando al usuario. Visualizo a la biblioteca con un edificio que sea diseñado para ella precisamente, donde se tengan diferentes salas, donde se cuente con un acervo de la colección histórica, donde se tengan también las colecciones disponibles para los diferentes investigadores, manteniendo todas las condiciones de preservación y conservación de esos documentos. Un espacio accesible, un espacio donde el usuario se sienta bien y donde las colecciones realmente estén custodiadas. Para eso también creo importante continuar con servicios divulgativos. Recuerdo con cariño a diferentes actividades divulgativas que se hacían, talleres, narración de cuentos, tardes de lectura, y en las tardes de lectura tengo en mi memoria grabada la cara de las personas cuando llegaban y encontraban un libro fascinante de su interés y se sentaban a leerlo ahí en los jardines del museo. Entonces visualizo a la biblioteca con un gran edificio donde se tengan esas salas disponibles para que el usuario disfrute realmente de la lectura cuando encuentra un libro que lo apasiona. Qué bonito. Ustedes dos trabajaron juntas durante mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Me gustaría que pudiéramos compartir con las personas que están oyendo este podcast alguna anécdota o algún momento que ustedes atesoren en las dos juntas. ¿Cómo nos pueden contar? ¿Qué momento pueden recordar? Yo puedo recordar que lo compartimos bastante, nuestras tragedias, realizando los diferentes embalajes para poder hacer traslados de un lugar a otro. Lo pasamos aquí dentro de lo que es el cuartel Bellavista, hicimos traslados de las colecciones, hicimos unión de dos bibliotecas. Aquí en un principio la biblioteca se decía Biblioteca de Humanidades, Biblioteca de Historia Natural en sus respectivos departamentos. Luego se vino una reestructuración institucional y pasamos a formar parte de un departamento y se hizo una sola biblioteca. Esa unión tuvimos que realizarla, ese traslado, lo que eran nuestras congojas, acomodando en cajas numeradas de manera que no se perdiera el orden que tenían en los estantes para luego irlos a acomodar.
hacer traslados a la sede de paga de la colección, poco consultada. Esas fueron las tragedias, yo creo que siempre vivimos, pero que lo logramos porque lo hacíamos siempre con amor y querer disponer siempre pensando en que esas colecciones se pudieran utilizar para todos los usuarios. Luego, otra cosa, no sé si Margot todavía lo recuerda bien, todo. Yo siempre digo, nosotros vivimos la transición de lo que fue crear fichas de catálogo, fichas de máquina de escribir, a pasar a lo que era ingresar digitalmente, subir PDF, ingresar a una base de datos. Entonces pasamos de la máquina a la computadora. Realmente siempre hay muchas anécdotas de las cosas que podíamos vivir el día a día cuando llegaban los investigadores, como decía Margot, y poder localizarles algo que ellos sabían, porque son investigadores muy cercanos al museo y tienen mucha trayectoria, y para nosotros era muy, muy importante poder localizar lo que ellos dicen está aquí. Cuando a uno le dicen, es que yo lo consulté aquí, yo tengo que encontrarlo, y cuando lo logramos era realmente, es maravilloso poder decir, ya lo logré, damos la información que el usuario necesita. En lo más reciente que viví antes de pensionarme, el tener que aprender a trabajar en pandemia, que tuvimos que trabajar desde la casa, todo eso era nuevo para nosotros, pero siempre se hizo. Margot, ¿qué recuerda usted de estas anécdotas que cuenta doña Adelina? Y esas anécdotas, muy cierto, los traslados de las colecciones, y tal vez no teníamos ni idea de cómo hacíamos para trasladar los documentos y que estuvieran ordenados, y entonces éramos solo ella y yo y algunos compañeros del departamento que nos colaboraban. Entonces, en un lado de la colección tenía que estar una, y en el otro lado, digamos, donde estaba el camión, ir cargando todos los documentos, tenía que estar la otra, o donde llegaran las colecciones. Entonces, este fue un trabajo muy arduo, pero ya cuando las colecciones estaban ordenadas y en su lugar, uno se sentía muy, muy satisfecho. Y cuando nos empezamos a trasladar documentos a la sede que el museo tiene en Pavas, también sufrimos ciertos percances, digo yo, porque no existían muchas condiciones, y entonces inclusive para tomar agua y poder ir al baño era toda una odisea, pero era parte del quehacer, ¿verdad?, institucional, y de lo que nosotros nos habíamos propuesto realizar. Entonces es muy bonito haber pasado tanto trabajo, tanto sacrificio, tanto esfuerzo. Algo también que recuerdo era cuando nos hablaban de Internet y nos dijeron que teníamos que hacer un proyecto de Internet, y ahora Internet es algo de nuestro diario vivir, ¿verdad? Pero en ese entonces, como en los años 90, la gente hablaba de Internet y no se sabía bien qué era. No entendía uno qué era, y teníamos que hacer un proyecto y llevarlo a cabo. Entonces yo creo que ese proceso de transformación, de haber pasado a documentos accesibles en el estante y haberlos escaneado y que estén digitales para el usuario, es algo que valió la pena, ¿verdad? Y que tal vez en el momento uno se dio como con mucha incertidumbre, ¿verdad? No sabía cómo realizar eso, pero se pudo lograr. Entonces yo creo que es algo muy bonito, es algo que lo guardaré siempre en mi corazón, ¿verdad? Todas esas historias, todo ese quehacer que pasamos, ¿verdad? Cuando el Homo sapiens, 1000 veces milenario, ya y siempre bárbaro, dejó de ver en el prójimo a un enemigo para ver a un posible colaborador, salió de la caverna y buscó el espacio. Así empezó la era espacial, hace menos de 10.000 años. Don Pepe Figueres, obras completas. Las bibliotecas son espacios de resguardo y protección de libros o documentos valiosos, pero también son espacios de reflexión, investigación y estudio, gracias a las modernas bases de datos digitales y los registros de distintas producciones. Vamos a conversar con 2 personas que se han destacado por sus investigaciones y su producción científica,
y que son asiduos usuarios de nuestra biblioteca. Francisco Corrales Ulloa es arqueólogo del Museo Nacional desde 1983. Tiene un doctorado en antropología de la Universidad de Kansas, bachiller y licenciatura en antropología por la Universidad de Costa Rica. Fue el coordinador de la declaratoria Asentamientos Precolombinos Cacicales con Esferas de Piedra del Diquís como Patrimonio Mundial durante el 2014. Director del Museo Nacional en el periodo 2003-2008. Su trayectoria suma alrededor de 90 publicaciones. Es el actual editor de la revista Vínculos del Museo Nacional. Muchas gracias, don Francisco. Bienvenido al podcast Museo con Voz. Muchas gracias, Eduardo. Muy amable por participar. Cuéntenos, ¿cuál ha sido el aporte que le ha dado la Biblioteca del Museo Nacional a su día a día en las investigaciones, a su cotidianidad en el trabajo del museo? Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la invitación a participar en este podcast. Y realmente me estás preguntando sobre una de las secciones del Museo Nacional más queridas y apreciadas para mí, que es la biblioteca. Realmente para nosotros como investigadores, el contar con una biblioteca especializada al alcance de la mano, a la par, ha sido una de las herramientas más útiles que hemos tenido en nuestro desenvolvimiento profesional. Antes, cuando yo inicié a trabajar acá, la biblioteca estaba junto al departamento. Realmente era un paso y estábamos ahí. Entonces era casi una biblioteca personal, ¿verdad? En el sentido del acceso que se tenía. Tenemos la gran fortuna de tener también presente a Adelina Jara, que era la directora o la encargada de la biblioteca desde ese momento hasta por muchos años. Y constantemente no solo estábamos utilizando los textos o documentos necesarios para nuestro trabajo. En ese momento también no había otra manera sino que ir a consultar el libro o el documento físico, pero también la biblioteca era una fuente constante de conocimiento, de actualización. Por la política de intercambio que se tenía con otras bibliotecas, constantemente estaban llegando nuevos libros, nuevas revistas, nuevas publicaciones, y ellas tenían la deferencia de esperarnos para que fuéramos nosotros mismos quienes abríamos los paquetes y nos dábamos cuenta de qué trataba la publicación. Eso es bonito. Sí, no, eso era un recuerdo muy bonito, muy agradable. Sí, claro. Entonces era emocionante a partir de ahí, incluso compartir con otros compañeros lo que acaba de llegar. Eso también nos permitía tener un conocimiento muy profundo de qué era lo que tenía la biblioteca y también a veces de elementos que faltaban. Y ya fuera por algún viaje o alguna visita de algún colega, también nos preocupábamos mucho por incrementar el acervo de la biblioteca con aquellas publicaciones que considerábamos indispensables para nuestro trabajo. Y había otro aspecto de la biblioteca también muy importante con el cual interaccionábamos mucho, que era el de la consulta de estudiantes y público en general. Y muchas veces llegaban con consultas difíciles, ¿verdad? Y podíamos nosotros colaborar con las bibliotecarias en recomendar alguna publicación complementaria, algún documento poco conocido que tal vez uno sí conocía. En fin, ¿verdad? Era un espacio muy familiar, muy útil y indispensable para lo que nosotros en ese momento hacíamos y seguimos haciendo, ¿verdad? No es que solo en ese momento se ha transformado, se ha modernizado, pero sigue ocupando un papel central dentro de la institución para los investigadores, para los estudiantes, otros investigadores y en público en general. Excelente. Más bien, por ahí quería también llevar un poco la pregunta, más allá del museo. ¿Cuál ha sido la importancia que ha tenido la Biblioteca Héctor Gamboa para el país, para el Museo Nacional y para el país? Ha sido importante, sigue siendo importante y creo que seguirá haciéndolo porque, como le decía, es una biblioteca especializada. No hay otra biblioteca en el país, ni universitaria, ni la nacional, que tenga la cantidad de volúmenes en el tema de antropología, historia, arqueología e historia natural. Es una combinación bien interesante la que tiene esta biblioteca, que pueda tener la riqueza documental de esta biblioteca. Es una biblioteca a la cual acuden especialistas, en la cual se mantiene también una memoria de investigación o de publicación en estos grandes campos que no la tiene otro país. Y que una institución como el Museo Nacional, una institución más que centenaria, tenga una biblioteca también refleja esa larga trayectoria institucional, el papel que tuvo por muchas décadas de casi ser un sustituto universitario
y también siendo un instituto de investigación y de consulta. Aquí llegan muchos especialistas a buscar esos temas en particular y ahora pues a solicitarlo por los medios modernos, pero sigue siendo una verdadera joya, un espacio único que hay en el país y que debe conservarse y debe fortalecerse, porque las bibliotecas tradicionales ahora no tienen como la misma proyección que antes, a menos de que se revolucionen. Pero nada cambia, creo yo, la particularidad para un investigador de poder llegar a una biblioteca especializada, pedir un antiguo o difícil documento de encontrar y sentarse en ese espacio a consultar. ¿Y cómo podemos incentivar a nivel institucional? Bueno, pues la investigación siempre se está realizando, ¿verdad? A nivel del museo, los investigadores, los especialistas. Pero también a nivel universitario, ¿cómo se puede incentivar para que se haga mayor uso de los servicios de esta biblioteca? Sí, bueno, ahora con las nuevas tecnologías y la divulgación que hay, definitivamente hay que recurrir a ellas para atraer a esos públicos nuevos. Los servicios que da ahora la biblioteca por medio de la digitalización de documentos, pero también hay iniciativas para promover la lectura, para promover la consulta, para generar espacios de conversación, de discusión, que se implementan y que se pueden seguir implementando y ampliando. Definitivamente la divulgación por las diferentes plataformas es esencial. También los profesionales, tanto en campo de historia natural como arqueología, siguen recomendando la biblioteca, el uso de ella. Entonces creo que ese es el futuro. Pero yo espero que a pesar de ese acceso digitalizado, virtual, siempre se pueda mantener el espacio físico, ojalá se incremente. Hay planes para que en un nuevo edificio la biblioteca se expanda más bien. Creo que debe dársele un espacio para crecer y no para decrecer. Así que yo creo que una larga vida a las bibliotecas como la del Museo Nacional. Maravilloso. También me gustaría preguntarle por alguna anécdota que usted se recuerde en algún momento que estuviera realizando un proyecto de investigación o alguna idea que tuviera y que se encontrara esa solución, esa respuesta en la biblioteca. En realidad son múltiples ocasiones en las cuales durante más de 40 años, ¿verdad?, de trabajar acá en el museo y realizando investigaciones, la biblioteca fue una fuente de conocimiento, una fuente de alegría también, en el sentido de encontrar datos, tal vez alguna antigua publicación que no creíamos que estaba ahí y sí estaba, la búsqueda en conjunto con los bibliotecarios de esos documentos. Entonces realmente la biblioteca era ese espacio muy cercano y en el cual uno a veces llegaba buscando algo y terminaba horas y horas revisando antiguos documentos y cosas que uno no creía que estuvieran ahí. Así que la biblioteca siempre fue un espacio, que diríamos, casi fundamental para nuestro trabajo en el Museo Nacional. Joaquín Sánchez es biólogo y anterior funcionario del Museo Nacional de Costa Rica, quien trabajó por 30 años en el Departamento de Historia Natural. Fue además editor de la revista Brenesia. Como parte de sus áreas de investigación están los páramos, la descripción de nuevas especies de plantas, además de haber hecho aportes científicos acerca del árbol de Guanacaste. Don Joaquín, bienvenido al podcast del Museo Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Como investigador en el campo de la biología y como funcionario del museo, ¿cómo empezó a hacer uso de nuestra biblioteca? Bueno, cuando yo fui estudiante de biología en la Universidad de Costa Rica y cuando empecé a trabajar aquí en el Museo Nacional, la mayor cantidad de información que uno podía obtener en esas épocas era a través de los documentos literarios que se encuentran en las bibliotecas y en diferentes lugares. Entonces, cuando yo llegué al Museo Nacional, nuestro gran apoyo para las investigaciones eran los libros y las revistas que contiene la biblioteca de aquí, el Museo Nacional. Una época donde no existía la parte tecnológica, no existía la parte digital, y eso fue una gran ayuda para nosotros como investigadores, ir a consultar la flora de Panamá, la flora de Guatemala, la flora costarricense, que eran las obras, digamos, que en ese momento estaban a disposición para los botánicos. ¿Y qué tan frecuentemente hacía usted uso de la biblioteca? O si todavía la consulta en la actualidad. Sí, claro, eso, la consulta es muy frecuente. De hecho, en el Herbario Nacional
le dijimos a las bibliotecarias que nos tuvieran un pequeño acervo dentro del Departamento de Historia Natural con algunas obras importantes que nosotros consultábamos, estas que les dije. También libros de nombres vulgares, diccionarios de botánica y algunas colecciones de revistas que nosotros constantemente estábamos utilizando, entonces las teníamos en el departamento. Sí, todavía uno sigue consultando bibliotecas porque hay obras que no están digitalizadas y obras muy importantes, ¿verdad?, que están aquí. Entonces es necesario en algún momento ir a ese acervo y buscar ese tipo de información. Precisamente de eso quería conversar un poco porque, bueno, hemos estado hablando y vamos a seguir hablando, profundizando en este capítulo acerca de cómo se han digitalizado las publicaciones de investigación. Sí. ¿A usted qué le parece, digamos? ¿Cómo ve usted que se vayan digitalizando artículos en internet, en bases de datos, que sustituyen a veces el uso de las bibliotecas, que también tiene su utilidad, ¿verdad? Esa parte digital. En su experiencia, ¿cómo lo ve? Sí, no, eso es importantísimo y es una tarea prioritaria, digamos, la digitalización de documentos, sobre todo aquellos documentos que son difíciles de conseguir. Por ejemplo, le pongo ejemplo, una biblioteca en línea que se llama la Biodiversity Heritage Library, la biblioteca de patrimonio de la biodiversidad. Ellos han digitalizado miles de documentos, está en el Smithsonian, en Estados Unidos, sí. Y es una base de datos muy, muy importante de consultar. Igual le puedo mencionar los repositorios de las universidades nacionales y diferentes instituciones que tienen documentos digitalizados y que son de suma importancia. Y entonces, en ese sentido, las bibliotecas están llamadas también a poner a disposición del público esos documentos que son que están ahí y que sería importante verlos en línea. Desde su punto de vista, ¿qué es de lo más valioso que tiene nuestra biblioteca, el Museo Nacional? Vea, el acervo en colecciones de revistas es muy importante, revistas tanto en botánica como en zoología. Por ejemplo, le puedo decir en botánica los anales del Missouri Botanical Garden, la revista Novon, revista Britonia, Fitología, que son revistas clásicas, digamos, de consulta para los botánicos. En el lado de la zoología, por ejemplo, el Journal of Mammals, Mammalogy, Doc, Biotrópica, diferentes revistas que contienen información. Ahora, en documentos ya así como clásicos antiguos, por ejemplo, le puedo mencionar la Biología Central y Americana, que es una enciclopedia que se dictó a finales del siglo XIX, principios del XX, que contiene muchísima información sobre las especies de animales y plantas en Centroamérica y México. Y bueno, tiene unos dibujos que son impresionantemente bellos, ¿verdad? Y es una obra que sigue siendo de consulta importante para los biólogos, que es muy difícil de conseguir, porque bueno, como muchos documentos antiguos, está impresa en papel ácido, ¿verdad? Y es muy quebradiza, pero la que está aquí en el Museo Nacional está en muy buenas condiciones. También hay otras obras importantes que son de consulta obligatoria, digamos, para los científicos. Ahora, desde su punto de vista personal, pero también como investigador, quisiera que me cuente a ver si se le viene a la mente algún momento memorable, ¿no? Una anécdota en esas visitas a la Biblioteca Nacional. No, bueno, desde un punto de vista personal, muchas anécdotas, porque aquí en el Museo Nacional la gente trabaja de una forma de mucho compañerismo. Entonces, pues desde el punto de vista de relaciones personales hay mucho que decir, pero quizás le puedo comentar algo, pero no es una anécdota, sino una curiosidad, digamos. Es una obra que existe aquí, que es la Flora of Costa Rica, que es de un investigador que se llamaba Paul Stanley. Stanley es un botánico norteamericano que trabajó en Costa Rica a principios del siglo XX, ayudado por otro gran botánico costarricense que era Alberto Manuel Brenes, el
gran botánico nuestro. Y entonces, en 1937, Paul Stanley publicó la Flora de Costa Rica. Y ese ejemplar de la Flora de Costa Rica que existe aquí fue el de Manuel Brenes. Y entonces contiene, ahí mismo dentro de las descripciones botánicas, contiene anotaciones de Manuel Brenes. Y eso es importante porque Manuel Brenes anotaba en diferentes tipos de papelitos que él pudiera utilizar. Y hoy día casi no existe nada, porque se sabe que existió mucho de lo de Brenes, pero cuando él murió mucho desapareció. Y entonces hoy día hay documentitos que se encuentran ahí, que son los únicos que contienen, digamos, las palabras que escribió don Alberto Manuel Brenes, aparte de los especímenes que están en el Herbario Nacional. Entonces, dentro de unos libros de estos de la flora de Costa Rica, hay unos papelitos de paquetes de cigarro. Entonces él anotaba ahí y los iba guardando. Y son documentos que le digo que son muy, muy valiosos, que tienen que estar bien protegidos. Bueno, y ese ejemplar que tenemos aquí lo había obsequiado don Jorge León, que fue también director del Herbario Nacional. Entonces, don Jorge León lo heredó aquí en el Museo Nacional. Es una obra muy, muy importante. Las plantas no son tan fuertemente individualizadas como los animales. Ellas cuentan con mayores poderes de recuperación. Gran parte de las plantas floríferas tienen un número indefinido de órganos, tales como las raíces, hojas y flores, y pueden sobrevivir ante la pérdida de muchos de ellos, a causa, por ejemplo, de ataques de insectos y animales que ramonean. Sin embargo, la pérdida de una extremidad o de un ojo debido a peleas por compañeros o por intentos de depredación es usualmente de pronta fatalidad para los animales libres. El ascenso de la vida, Alexander Scott. Marcelo Porta Sevilla es la persona que actualmente tiene a cargo la biblioteca del Museo Nacional. Se ha desempeñado como bibliotecaria por más de 20 años en distintas unidades de información. Con Marcela vamos a conocer los servicios que ofrece la Biblioteca del Museo Nacional en la actualidad, así como los proyectos más importantes que se están desarrollando. Comencemos presentando a la persona que le da el nombre a la Biblioteca del Museo Nacional. Marcela, cuéntenos, ¿quién fue Héctor Gamboa Paniagua? Don Héctor Gamboa fue un funcionario que estuvo aquí en el museo alrededor de 30 años. Él ingresó al museo por ahí de los años 50 y estuvo más o menos como a inicios de los 80. Don Héctor ingresó al museo en una época en que Costa Rica no tenía establecidas las carreras profesionales universitarias. Entonces eso le dio oportunidad tanto a él como a muchas otras intelectuales o personas letradas en el país de desenvolverse de manera empírica o de manera autodidacta en diferentes áreas del conocimiento. Eso fue don Héctor aquí en el museo. Él inició sus labores en la biblioteca justamente y por su espíritu inquieto y productivo, él fue después, lo trasladaron al Departamento de Historia Natural. Al tiempo después empezó a realizar funciones en el área de Antropología e Historia, tanto así que llegó a ser el jefe del departamento. Durante este tiempo, como jefe del Departamento de Antropología e Historia, don Héctor tuvo oportunidad de especializarse en restauración en México. Y a su regreso a Costa Rica, don Héctor, parte de ese aporte fue la creación de lo que hoy es el taller de restauración. E incluso también fue promotor y creador del taller de museografía. También don Héctor fue promotor de las visitas guiadas en el sentido de que se les diera un enfoque educativo y eso dio como resultado a lo que hoy es el Departamento de Proyección Museológica. Ya en los años finales de su gestión aquí en el museo, don Héctor terminó realizando tareas de oficina, pero eso no quita que lo haya hecho con entusiasmo y con profesionalismo, porque según la documentación, don Héctor tenía ese espíritu, ¿verdad?, de hacer las cosas bien y sobre todo sentirse útil para la institución. Y bueno, tras su muerte en 1993, el Museo Nacional, en honor a su legado, quiso darle su nombre a la biblioteca y por eso desde 1994 hasta la fecha mantenemos su nombre al centro de documentación. Wow, de verdad, una persona sumamente versátil, ¿verdad? Porque nos estás contando que pasó por historia natural, antropología, historia, parte de museografía, las visitas guiadas. Entonces es un verdadero ejemplo de lo que motiva al funcionario
del Museo Nacional, ¿verdad? Bueno, teniendo esto claro, que es muy importante para todas las personas que nos escuchan, podríamos entonces comenzar también a contar cuál es la situación actual de la biblioteca del museo y cuáles son esos grandes proyectos que estamos empezando a ejecutar en la actualidad. Bueno, la biblioteca tiene un reto muy grande, ¿verdad? Como toda institución tiene varias oportunidades para desempeñarse, pero hay uno que requiere de mayor atención, de mayor demanda, y es lograr posicionar a la biblioteca del museo dentro de todo el ecosistema de servicios de información digitales que tienen las personas en la actualidad, ¿verdad? A nivel global. En otras palabras, el proyecto más grande es lograr que la biblioteca del museo se convierta en una biblioteca virtual o en una biblioteca digital, ¿verdad? Como le llaman algunos especialistas. En este sentido, se suman algunos retos que han sido gestionados, ¿verdad?, en los últimos años, como por ejemplo que la biblioteca adquiera dispositivos tecnológicos que permitan esa digitalización. Entonces estamos hablando de escáneres de alta calidad. También software especializados, porque no es solo digitalizar, sino es editar toda esta documentación que se va digitalizando, ¿verdad? También tiene que ser editada para que sea de calidad y sea legible para las personas. Y también contar con recurso humano que sea capaz de gestionar todo este volumen de documentos, ¿verdad?, que requieren toda esta digitalización y la edición para que sea accesible a las personas. Otro recurso tecnológico es también que el museo cuente con una plataforma que sea ágil para el registro de todos estos documentos digitales y que sean amigables, de manera que el usuario se familiarice con esa herramienta y por medio de ella tenga acceso a toda esta documentación digital. Entonces ese es como el mayor reto en tiempo, en economía y en recurso humano que se está destinando para la accesibilidad de la colección. Se está trabajando también en una base de datos, ¿verdad? O se tiene acceso ahorita a una base de datos de publicaciones y documentos que es también muy utilizada por los investigadores en la actualidad. El museo, desde su inauguración, ¿verdad?, de su creación en 1887, según los informes, o sea, van de la mano toda la donación que hacían a nivel internacional, ¿verdad? O sea, entonces la biblioteca nació desde el minuto 1 en el momento en que nació el museo. Entonces la biblioteca por muchos años se nutrió de todas estas colecciones o de todos estos documentos que eran donados en canje, ¿verdad?, y de manera gratuita a nivel internacional. Hoy, por un tema de espacio y también para hacer uso óptimo de todas estas tecnologías, ahora se cuenta con una base de datos digital que esa es por suscripción. Esa es GStore y ha sido accesible para todos los funcionarios de aquí del museo, y también eventualmente para los usuarios externos que requieran utilizarla. Eso sí, para el usuario externo el uso sí sería a nivel presencial, que visiten la biblioteca. Entonces eso es parte también de toda esa gama de recursos tecnológicos en los que ha invertido el museo en cuanto a digitalización de colecciones, que hay algunas que ya las adquiere por suscripción por pago. Perfecto. Dentro de su experiencia, ¿todavía las personas llegan a utilizar los servicios de forma presencial a la biblioteca del museo? ¿Se mantiene, digamos, todavía esa visitación presencial a la biblioteca? ¿Y qué temas son los que más preguntan las personas en la actualidad, que más buscan? Ok, sí, Eduardo, todavía, a pesar de que existe un paradigma, ¿verdad?, de que todo está por digital, todavía existen los ratones de biblioteca. Eso es bonito. Sí, claro que contamos con visitas presenciales y el museo, al ser un espacio turístico, la biblioteca forma parte de ese espacio turístico. Entonces tenemos dos tipos de usuarios: el turista, que quiere conocer como la colección, ¿verdad?, quiere saber cuáles son como los libros más antiguos que tenemos, cuáles son los documentos más excepcionales que hay. Entonces se hace una especie de plática, ¿verdad? Una especie aunque no sea un espacio de exhibición, se convierte en eso. Y después tenemos toda la gama de usuarios de investigadores, ¿verdad?, que estos sí en su mayoría son más que todo consultan vía electrónica o vía llamada por teléfono, ¿verdad? Pero el servicio más que todo sí es de digitalización de los documentos, sobre todo los más viejitos, por decirlo de alguna manera. Pero sí hay usuarios presenciales. Y uno de los temas que más consultan es sobre el mariposario. Entonces vienen muchos a preguntar si tenemos documentación
sobre cómo crear mariposarios. Entonces eso es como un tema muy crucial y pues claro, es natural teniendo nosotros el museo, la institución, ¿verdad? El mariposario como el primer... El primer recibimiento. Exactamente, exacto, claro, sí. Eso es un plus que tiene esta institución. Pero también la biblioteca ha hecho otras actividades, ¿verdad? Como en el día del libro, que se han preparado algunos talleres para niños, talleres de lectura, la liberación de los libros que también se pone al frente como un estante con algunos libros. ¿Cómo ha sido la acogida de las personas en esas actividades? Bueno, la liberación de libros es un servicio que se ha venido habilitando no solo aquí, sino ya en varios puntos, ¿verdad? En bibliotecas o incluso lugares que no son propiamente bibliotecas. Es un servicio que ya el usuario ya pide, ¿verdad? Que ya por dicha se ha puesto en el radar de un servicio cultural. Entonces, aquí se habilitó el año pasado, en verdad. Entonces, desde la entrada, desde la experiencia de usuario, en el momento en que llega a la boletería, ya se hace una invitación a que en la biblioteca también hay un punto de liberación de libros. Entonces, más bien a veces no nos alcanza llenar el mueble porque sí es un servicio que es bastante fluido. Entonces, apenas ponemos algunos documentos, de pronto a la semana ya estamos en cero otra vez, entonces es un servicio bastante activo. Las personas podrían donar libros para que se liberen. Correcto, exacto. No es solo los documentos que eventualmente producimos aquí, que los damos también en ejemplares gratuitos o que eventualmente se descartan, sino que también los usuarios pueden venir a dejar sus documentos o sus publicaciones que ya no tengan en uso. Marcela, para terminar, ¿qué es lo más valioso que para usted tiene la Biblioteca Héctor Gamboa? Para mí, la biblioteca tiene particularmente dos recursos muy valiosos. Bueno, primero que es su colección y sobre todo los documentos o las publicaciones que han sido recibidas desde 1887 y quizás hasta la década del 1970, 1980. Porque naturalmente estas fuentes o estas publicaciones eran documentos impresos, entonces eso al día de hoy de alguna forma las vuelve exclusivas y de alguna forma es información que no está tan popularizada en internet, entonces de alguna forma hay que invertirle recursos para su preservación y para su digitalización. Entonces la colección viejita, sí, claro, como clásica. Sí, esa es muy valiosa. Y otro recurso muy valioso en realidad es toda nuestra comunidad de usuarios, porque el usuario no solo es el que justifica la existencia de la biblioteca y justifica su financiamiento, sino que es el que da las pautas de cuáles son los temas prioritarios a los que debemos poner atención y también es el que indica cuál es la forma en que desea acceder a esa colección. Entonces, el usuario se vuelve un aliado indispensable para la biblioteca y además que son los mejores promotores de lectura. A pesar de que estamos en una época en la que la digitalización del conocimiento es la tendencia más actual, gracias a la facilidad de búsqueda de información, las bibliotecas se mantienen como espacios donde se pueden encontrar valiosos documentos en su formato original. Lo más interesante es que las bibliotecas han avanzado hacia la modernidad, tanto con la digitalización de documentos como con la oferta de bases de datos electrónicas que amplían el acceso al conocimiento actualizado. Desde este podcast Museo con Voz, invitamos a la comunidad académica, a los investigadores, a los estudiantes y a todos los amantes de la cultura a acercarse a la biblioteca del Museo Nacional. Este es un espacio vivo, en constante crecimiento, que garantiza la continuidad del legado documental, histórico y científico. Para acceder a los servicios de la biblioteca, pueden consultar los datos de contacto desde la página del Museo Nacional, www.museocostarrica.go.cr, o bien al teléfono 2211 5759. Gracias por acompañarnos. No se pierda el próximo episodio. Suscríbase ahora. Síganos en las redes sociales de YouTube, Facebook e Instagram y visítenos en nuestra página web www.museocostarrica.go.cr y comencemos este viaje con el Museo con Voz del Museo Nacional de Costa Rica.